Víctor Boluarte Medina, alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, señor ingeniero Miguel Ángel Pacheco del Castillo, autor del libro que hoy presentamos sobre la papa, señor Lorenzo Raime Gutiérrez, señor Froilán Salcedo Rojas, coautores del libro de nuestro ilustre cusqueño, el doctor Jorge Flores Ochoa, señor Martín Romero, historiador, señora Eldi Flores, hija de nuestro ilustre doctor Jorge Flores Ochoa, el señor Vicente Torres, aquí presente también, señor Guillermo Guzmán, que hará la presentación del libro del ingeniero Miguel Ángel Pacheco. Dignísimos presentes, digna familia de ambos autores, tengan ustedes muy buenos días. A nombre de toda la municipalidad les damos la bienvenida. En verdad, para mí es un honor hacer la presentación en esta actividad tan importante. Para nosotros, en aras de continuar con nuestro trabajo, siguiendo las políticas de cultura, de educación que tiene nuestra gestión municipal, nos complace enormemente hacer esta presentación de dos libros que la municipalidad está auspiciando. Dos libros tan importantes para nuestra región. Como todos sabemos, nuestro ilustre cusqueño, el doctor Jorge Flores Ochoa, nos ha dejado un amplio legado de conocimiento sobre el mundo andino de nuestra región. Y qué bueno que la familia, junto a las instituciones, tengamos el gran trabajo de continuar y poner en vigencia constante este gran legado que nos ha dejado el doctor Jorge Flores Ochoa. Muchas gracias por sus palabras, licenciado. El doctor Jorge Aníbal Flores Ochoa, reconocido representante de los estudios antropológicos sobre el mundo andino, intelectual, investigador, ha sido docente principal de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. A continuación, anuncio la semblanza a cargo del historiador Martín Romero Pacheco. Lo recibimos. Muy buenos días, señor alcalde, oyentes todos, amigos, señora Yemira Nájar, viuda de Flores, hija del doctor y todos quienes están presentes. A principios del siglo XX, más o menos hasta el primer tercio y aún hoy, predominaba una manera de ver el mundo. Esta manera instrumental, demasiado fría, en la que se dividían a los seres humanos en civilizados y salvajes. El darwinismo social, una teoría que te generaba esta división entre civilizados y salvajes, era parte del positivismo, de un mundo colonial y que había calado las ciencias sociales. Pero a contrapelo de ello, el indigenismo de ese entonces repetía el mismo esquema pero al revés. Grandes autores como Maxule, Tello, Gespe, imponían la idea de que no, también nosotros somos civilización, pero porque tenemos el azapuente, tenemos el horror al vacío, tenemos algunas técnicas de trepanación, pero eran los mismos enfoques civilizatorios de Morgan y Taylor. Ya con las crisis que se dan a inicios de siglo, la crisis de este mundo instrumental, la primera crisis mundial, que es también una crisis epistemológica, comienzan a surgir otras miradas muy distintas. Y ya por ese entonces había un niño que había nacido acá en Cusco, ya estaba siendo joven. En ese entonces surge
Frank Boas, un antropólogo que comienza a decir, un momentito, no todas las civilizaciones se dividen en esas dos categorías. Hay un particularismo histórico, hay otros fenómenos que se producen. Pero quien va a romper este esquema bien instrumental, seco y frío, va a ser Karl Polanyi también, un austríaco de orígenes judíos que comienza a cuestionar que no todas las economías son mercancía, dinero, que no todo es civilización y salvajes, que no todo tiene que ser, como dice, ¿no es cierto?, Smith, Ricardo o Marx, el Marx duro, ¿no? Mercado, dinero, que el mercado tiene que dominar todo. Comienza a estudiar las sociedades antiguas, y este libro lindo con Arnsberg, que se llama Mercados y Comercio en las Culturas Antiguas, le da un vuelco a toda la interpretación. Y dice, no, la economía tiene que estar dominada y controlada por la sociedad y no al revés. Entonces comienza a haber toda una especie de padre de la sospecha. No se olviden que a finales del siglo XIX, a todo este instrumentalismo, el darwinismo social, este positivismo, ¿no?, los tres grandes padres de la sospecha, Freud, Nietzsche y Marx, comienzan a darle otro giro. Y se producen los hechos terribles del mundo, de mediados del siglo XX, ¿no? El decaimiento de estas doctrinas comunistas, porque también el materialismo dialéctico histórico, el marxismo-leninismo, ¿no?, con algunos autores como marxistas, ¿no?, habían logrado imponer esta forma de pensar el mundo. Pero va a ser Malinowski y Lévi-Strauss, a su modo, que van a cuestionar la idea de que el mundo se divide solo en civilizados y salvajes. Malinowski, con su estructuralismo, con su funcionalismo, va a decir, no, cada sociedad tiene la organización a la cual se adecúa el mundo, ella al mundo y el mundo a la sociedad. Entonces van surgiendo diferentes miradas, y también las teorías distintas de Heidegger, las teorías de Toynbee, que van a ver que el mundo no es solamente unidimensional, que existen espacios, tiempos distintos. Stewart y Leslie White son dos estudiosos que los van a trabajar muy bien los antropólogos a inicios del siglo, que le van a dar el vuelco de la antropología cultural, ecológica. Cultura y ecología van a tener una nueva dimensión en la antropología. Pero quien va a dar el verdadero salto, epistemológico en base a todo ello es John Victor Murray. John Victor Murray, al romper con esos enfoques instrumentales, civilizados, salvajes, introduce la categoría de Leslie Wilde, de Lévi-Strauss, que ya había estado manejando el tema de la lingüística. Y vamos a ver en la obra de Jorge Flores, este joven que ya absorbía todos estos conocimientos de muy temprano, vamos a ver cómo Murray rompe ese esquema y dice, no, el mundo no se divide entre civilizados y salvajes, el mundo se construye a partir de las adaptaciones al espacio. Y entonces, leyendo el libro de Cantrell sobre los espacios distintos, genera esta teoría, formaciones económicas y políticas en el mundo andino, que va a formar y que va a trabajar luego en los 60 con Jorge Flores en la Universidad de Cornell. Y este salto epistemológico de Jorge Flores hacia el mundo andino le va a llevar a revolucionar la mirada de todo el mundo. Vale decir, no solo es un aporte a una nueva mirada del mundo andino,
Estructuralmente Jorge Flores nos muestra una episteme nueva, un nuevo constructo para ver el mundo. Entonces, va a haber algo que es esencial. John Murray había dicho, un momentito, distingue bien entre fuentes calientes y fuentes frías, lo cocido y lo crudo. Las crónicas son demasiado cocidas, demasiado construidas. ¿Por qué no vamos mejor a las fuentes frías, los documentos administrativos? La crónica puede ser tergiversada, porque hay mucha ideología. Y ahí entra, digamos, el artículo de Donato Amado para ver el documento en sí. El documento en sí es sustancial para ver por qué es frío. El administrador no puede mentir, tiene que tomar datos. Entonces, ahí están las visitas y los informes. Otro salto epistemológico en hacer historia. Pero no bastaba eso. Tenía que haber una sensibilidad espiritual y humana muy profunda para ver cosas más sutiles. Y ahí entra Saussure, ahí entra todo el simbolismo de Lévi-Strauss, ¿no es cierto?, cuando estudia el mito y todo ello, que ya Flores se había adelantado, en lo cual se había adelantado. Entonces, Flores entra al propio mundo de la empiria, de este enfoque teorético, epistemológico, entra la empiria, pero no podía entrar la empiria, y este es el centro del libro que vamos a presentar ahora, sin una condición espiritual alta. Solo quien tenía una sensibilidad como la de Flores en su vida personal de sencillez, y eso es lo esencial, podía distinguir estos factores tan sutiles y finos y blandos como era la institucionalidad. Entonces, ¿qué es Jorge Flores? ¿Por qué Jorge Flores logra dar ese salto? ¿Solo por las razones epistemológicas, cognitivas? No. Se requiere mucho más que eso, se requiere sensibilidad humana de alto nivel para ver sutilezas, el Encaichu Cusco, para permanencia y continuidad, Señor de los temblores, Pariatía, Uyguamichi Punarunacuna, todas estas doctrinas, la Huicha y toda la producción de Flores se centra en esa capacidad sutil de mirar lo más blando. Entonces, por eso decimos que Jorge Flores, a partir del estudio del papel que cumple el Uywa camélido, que no es solo transporte, lana y carne, es una estructuración de pisos ecológicos, pero una estructuración que diferencia de las otras 5 culturas madres, porque necesita instituciones. En estos días de crisis nos preguntamos, ¿y por qué el Perú nunca cae al fondo cuando tenemos problemas políticos e institucionales? Porque hay un trasfondo andino institucional de 15.000 años, que Flores lo describe perfectamente desde esa visión. Existe mercado en la reciprocidad y en el intercambio de productos. O sea, los camélidos en Jorge Flores son mucho más que camélidos, recursos y transporte. Son la estructuración y el pilar básico de toda una interpretación histórica. Y entonces Flores comienza a interpretar que el mundo andino no es el pasado, es una permanencia adaptativa permanentemente, como decía Nathan Batzel, adaptación en resistencia. No me resisto a todo, me resisto adaptándome. Por eso tenemos el mundo andino exitoso en el mundo, y hemos impuesto algo fundamental que ha salvado al mundo de esta crisis después del 2008, que son las remesas, que es la otra cara y la otra mirada, la otra dimensión de la reciprocidad. Hasta que Clifford Geertz nos da una nueva antropología basada justamente en esta simbología de la permanencia. Por eso el trabajo de Ralph Bolton va a ser importante en este libro, que agradecemos que la municipalidad, que es un éxito profundo, que la municipalidad haya hecho ello, porque Ralph Bolton va a dar testimonio de esa sutileza que tiene Flores en el trabajo de campo propiamente dicho.
Y esto lo va a seguir Pavel Ugarte con su artículo. Luego viene el trabajo del rito, esa dimensión que Jorge Flores tanto le encantaba entrar, porque por allí, por la simbología, interpretaba sociedades. Toshimasa Okamoto analiza el pago. Luego, Washington Rosas y Óscar Paredes Pando analizan la teoría de Jorge Flores y su momento. Washington Rosas lo analiza en tanto doctrinas y corrientes antropológicas, y Óscar Paredes en tanto lo político. Porque Flores no solo era un antropólogo y un ser humano con extraordinarias condiciones espirituales, era también un militante de una actividad concreta, y ahí es donde más nos conocimos con mi persona. El otro aspecto sustancial, por ejemplo, es el sentido de pertenencia, y ahí trabaja Félix, ¿no es cierto?, Palacios, con el puneñismo de Jorge Flores. Mariana Mull de Pies con Donato le dan esa fuerza en lo que es su trabajo de patrimonio y documentación. Ruiz Caro y Ucio trabajan esta parte de la amistad y la persona. Bruce Mannheim, un lingüista destacado, entra a los foros de lo que es el camélido, que ya lo dije de alguna manera. Edith Mercado, la dimensión didáctica del museo. El turismo con Beatriz Pérez Galán, ¿no es cierto? Y más o menos este es el enfoque, ¿no?, que permanece en Jorge Flores como persona. O sea, el libro tiene un hilo conductor. Como es una exégesis y un testimonio, es el hecho concreto que cuentan personas que lo han visto personalmente. Las obras completas que se han publicado de Jorge Flores te dan un panorama de la teorética antropológica de las ciencias sociales, pero faltaba un texto que te diga, que te muestre al hombre, y el hombre conectado con su teoría y con la innovación. Este texto cumple esos requisitos. Y quiero felicitar y agradecer a la familia que ha puesto todo el empeño, al alcalde que le ha dado importancia a esto, porque trasluce algo importante, y con esto termino, que Jorge Flores no hubiera podido producir todo ello, por muy genio que sea, porque hay genios y genios en la historia, si no tendría esa condición especial superior de calidad humana. O sea, no basta tener solo racionalidad, inteligencia y formación. Tienes que ser humano, tienes que estar en el mismo lugar, no como el investigador, el sujeto que observa el objeto. Tienes que ser tú también parte del sujeto y tienes que tener esa sencillez. Y por eso digo que tenemos muchos científicos y revolucionarios del conocimiento, Thomas Hood y otros, pero casi nunca, casi rara vez tenemos estas dos dimensiones de un científico y epistemólogo y a la vez un ser humano completo. Y por eso siempre digo, y siempre lo repito, esos nacen uno o dos cada milenio o cada 2 milenios. Ese es Jorge Flores. Muchas gracias. Muchas gracias al historiador cusqueño por esta semblanza y además presentación del libro en homenaje al doctor Jorge Flores Ochoa. Muchas gracias por esta semblanza y presentación. Muy bien, acto seguido anuncio las palabras a cargo de la hija del doctor que hoy está con nosotros, a quien por favor recibimos con fuertes aplausos. Es la señora Eldi Flores Nájera. Buenos días. Doctor Víctor Boluarte Medina, alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco. Señor Félix Camilo, subgerente de Educación y Cultura. Ingeniero Miguel Ángel Pacheco. Querida madre, distinguida
público asistente. Me embarga una emoción muy grande estar esta mañana en la presentación de este libro, Notas exegéticas y testimonios. Como lo dijo Martín, es una compilación de artículos no solo de colegas, sino de amigos y de discípulos de mi padre, quien, como se ha mencionado, tuvo una calidad humana muy valiosa y muy resaltante. Jorge Flores Ochoa es una persona que ha trascendido no solo en la vida de su familia, que somos nosotros, sino sobre todo en quienes lo conocieron, ya sea como amigo, como colega, como maestro o como estudiante, porque él también fue estudiante. Él primero abrazó la carrera de Derecho, pero realmente no fue aquello que cumplió sus expectativas y siempre estaba pensando en estudiar al hombre, en estudiar la cultura, las expresiones que tenemos los seres humanos, en cómo nos organizamos en sociedad. Y creo que esa es su intención, es que lo hizo ser el profesional que conocemos y al que nosotros admiramos. Creo que todos quienes estamos aquí lo hemos conocido. Desgraciadamente nos dejó hace más de 2 años. Aún vivimos el duelo, su familia, porque fueron momentos muy difíciles y no hemos podido recibir ese abrazo cálido que existe en los velos, en los velatorios, y que ahora entendemos quienes hemos pasado este momento, que es tan importante la sociedad y la familia y los amigos en momentos de este tipo. Y en homenajes como el que hoy estamos viviendo, creo que volvemos a sentir la importancia de este gran ser humano. No hay mejor homenaje para Jorge Flores que el presentar este libro, que tiene artículos de sus amigos y colegas. Es un libro que recoge aquello que mi padre ha trabajado con estas personas. Primero tenemos la publicación de Ralph Bolton, ¿no?, que nos habla sobre el trabajo de campo que hicieron en las alturas de Sicuani, trabajo de campo en Santa Bárbara, donde nosotros también lo acompañamos muy chicos y aprendimos a vivir y a conocer esa cultura andina de la que tanto se habla hoy y de la que todos estamos orgullosos. Cultura andina que para los años fines de los 60 no era valorada como hoy, y a Jorge Flores muchos de sus colegas y otros estudiosos lo tildaban de loco, como el culturalista, el andino le decían, pero hoy todos nos sentimos orgullosos de esa andinidad. También tenemos el artículo que escribe Félix Palacios y hace referencia a ese puneño cusqueño que es Jorge Flores. Todos muchas veces hemos pensado, mejor dicho, han pensado que Jorge Flores es puneño, pero como bien lo han dicho aquí, es cusqueño y del barrio de Santana. Pero el haber iniciado su labor en Puno es que hizo que quiera esa tierra, conozca también a mi madre en esa tierra y pues quiera por doble motivo, porque ahí empezó su vida académica, su estudio de los pastores de Paratía, que tanta fama le han dado justamente porque dio a conocer al mundo que en los Andes también había pastoreo y no solo en el viejo mundo. Pastoreo que era parte de la actividad económica, cultural y política de estas comunidades. También quiero recordarles que fue el primero que habló que se podía comer la carne de camélido, pero también surgieron en ese momento quienes decían que era absurdo, pero él demostró que tenía las proteínas necesarias por una adecuada dieta alimentaria, y hoy quienes consumen la comida en base a alpaca, pues son los turistas, ¿no? Y comida muy privilegiada y muy cara. Él también lo planteó en su momento, pero tampoco fue oído. Este libro también tiene un artículo escrito por Washington Rosas Álvarez sobre la antropología en los Andes. Washington es docente de la universidad y él trabaja todo lo que era etnografía. Aquí plasmamos qué hacía Jorge Flores en torno a su vida y su trabajo en los Andes. También tenemos el trabajo de Beatriz Pérez Galán, que hace una mirada al turismo. Ella ha trabajado mucho sobre el turismo en el Cusco, y es una actividad que, como bien sabemos, muy sensible y que se viene trabajando bastante, y que el turismo es en base también muchas veces a la cultura que expresamos en esta sociedad cusqueña.
También tenemos el artículo del doctor Óscar Paredes Pando, quien hace una referencia a Jorge Flores Ochoa y el Cusco, a esa parte más política de él. Desgraciadamente también, y yo digo desgraciadamente porque lo vivimos como familia, el hecho de tener una ideología partidaria muchas veces también fue una traba para sus labores académicas. Él fue una persona consecuente con un partido y murió siendo parte de ese partido, pero también tuvo muchas cosas que sortear al ser aprista. Pero creo que también su ser político lo plasma aquí el doctor Óscar Paredes. También tenemos el artículo de Edith Mercado, quien hace referencia a la construcción y cómo se fue implementando el Museo Inca, un museo que alberga muchos objetos incas y que realmente mi papá también fue parte del proceso de implementación de este sitio tan importante que se plasma en este artículo. También tenemos la obra de Mariana Mull de Piz, que hace referencia a la Florida del Inca, un libro del Inca Garcilaso de la Vega que desgraciadamente se extravió y habría que ir viendo dónde lo podemos ubicar. También tenemos el artículo del arquitecto Ricardo Ruiz Caro, que escribe en memoria a Jorge Flores, y el tema sobre su aporte a la cultura andina. El artículo de Martín Romero, que hace referencia, como ya lo han escuchado, a la parte más humana de Jorge Flores Ochoa, porque quiero recordar también que más allá de los grandes escritos y obras que él ha tenido, investigaciones, yo como alumna y como hija, gracias a Dios he podido gozar de esa su academia, esa exigencia que tenía porque deberíamos teorizar, esa exigencia porque debíamos investigar y sobre todo leer. Y creo que ese su ser humano lo combinaba muy bien con su parte de investigación y académica, y es algo muy valioso que debemos recordar en él. Quiero agradecer, y este libro tan importante que hoy la Municipalidad Provincial del Cusco, en la persona del doctor Víctor Boluarte, presenta esta mañana, creo que es muy valioso para conocer el trabajo de Jorge Flores, el trabajo que ha desarrollado con sus colegas, con sus alumnos. También está un artículo de Donato Amado, que también nos ha abandonado, pero que es valioso que lo recojamos en este libro como homenaje a Jorge Flores. Quiero también recordar en esta oportunidad que esta gestión también reeditó el libro de Pastores de Paratía, desde la gestión del doctor Boluarte, que ha sido muy importante para que llegue a la población y conozcan los jóvenes de ahora qué se entiende y qué se habla en este libro. Gracias nuevamente, porque no hay mejor homenaje que hacer la publicación de un libro para una persona tan importante como fue Jorge Flores Ochoa. Recibió muchos homenajes en vida y siempre humilde como era no le gustaba. Siempre se sentía muy avergonzado, siempre se sentía poco grato con estos homenajes, porque él decía que era solo su trabajo, que era parte de su quehacer y que no tenían por qué reconocer este tipo de labores que él hacía porque era parte de su vida. Él se quedó en Cusco a vivir, a trabajar, a estudiar. Pudo irse, pero él no quiso. Él se quedó acá y se fue acá también en Cusco. Quiero esta mañana agradecer nuevamente a la gestión del doctor Boluarte, a ustedes por su presencia y a mi padre, que debe estar presente hoy aquí, quizás cabizbajo como él era, no le gustaba presumir, pero sé que hoy está aquí con nosotros, y este libro, Notas Exegéticas y Testimonios, va a mostrarles quién era Jorge Flores como colega, como maestro o como amigo. Muchas gracias. Reconocidos por las palabras de la señora Elvi Flores Nájar, hija del doctor Jorge Flores Ochoa. Y desde la Municipalidad Provincial del Cusco también nuestro reconocimiento a toda la familia por seguir manteniendo este legado tan importante que nos deja el doctor Jorge Flores Ochoa. Reconocimiento póstumo al doctor Jorge Flores Ochoa. Invitamos, por favor, a su señorita hija para que pueda recepcionar este importante reconocimiento.
Muchísimas gracias. Finalmente, queremos también otorgar el reconocimiento a la familia. El licenciado Camilo será quien haga entrega a este reconocimiento a la familia por mantener vivo el legado del doctor. Gracias a vuestra familia por seguir manteniendo vivo este importante legado. Desde luego que se va a seguir transmitiendo de generación en generación, llevando bien en alto el nombre de nuestra tierra, desde luego también logrando que nuestra ciudad sea realmente nuestro Cusco Ticarinampa, añorado por nuestra gestión y por todos nosotros. Acto seguido, anuncio las palabras del señor alcalde de nuestra honorable Municipalidad Provincial de Cusco, el doctor Víctor Boluarte Medina. Lo recibimos. Todavía muy buenos días, recién va a ser muy buenas tardes en unos minutos más. Permítanme saludarlos a todos los presentes, en especial referirme al señor subgerente de Educación y Deporte, al licenciado Camilo Félix, al ingeniero Miguel Ángel Pacheco de Castillo, autor del libro que presentamos ahora, al señor Lorenzo Raime y al ingeniero Omar Forlán Salcedo, que son coautores del libro que presentamos sobre este producto emblemático del Perú que es la papa, al señor Martín Romero, historiador, a la señora Eldi Flores, hija del doctor Jorge Flores, a su mamá que estuvo hace un momento por acá, al señor Vicente Torres, señor Guillermo Guzmán, presente aquí, paisano Pablo Cartamino, a los alumnos del doctor Jorge Flores Ochoa, amigas y amigos que estamos aquí, señora Gilma, que estamos aquí presentes en este acto de presentación de 2 libros. Yo quiero rápidamente decirles algunas cosas importantes que creo que es necesario conocer, un poco a la apurada porque me están esperando en el Santurantico ya para empezar con nuestro Santurantico, y en este año, a pesar de todas las dificultades y avatares políticos que estamos pasando como país, pero miren, también estos avatares y estas dificultades han impedido que hagamos tantas cosas que queríamos hacer en estos 4 años. Hubiéramos querido publicar estos libros hace mucho tiempo. Habíamos conversado con el ingeniero Pacheco esta posibilidad de hacerlo hace más de un año, creo. Y en realidad había varias publicaciones pendientes para hacer. Pero hemos tenido una tremenda dificultad. La pandemia no solamente nos ha causado zozobra, dolor, muerte, atentado contra la salud. La pandemia nos ha causado una profunda crisis económica. No solamente a los cusqueños, que 2/3 partes de los cusqueños vivimos directa o indirectamente relacionados al turismo, sino también a las entidades del Cusco. La municipalidad por año dejaba de percibir alrededor de 40 millones de soles como consecuencia de la pandemia, porque el turismo se cerró y gracias al turismo recauda la municipalidad. No solamente el boleto turístico, sino tiene otros ingresos. Pero si el turismo, como ahora, que con estos disturbios y estos movimientos violentos, el turismo se cierra, perdemos todos. No podemos publicar libros, no podemos editar más libros, no podemos hacer cuantas cosas que quisiéramos. Y por eso es que, a pesar de esas dificultades, yo tuve un encargo especial a la Gerencia de Cultura, Turismo, Educación y Deporte de la Municipalidad Provincial del Cusco, y les dije, pero vean la manera de priorizar algunas cosas. Una cosa que también es bueno saber es que la gestión pública hoy es una disciplina académica. La gestión pública no es solamente que el alcalde ordena y las cosas se hacen, no es así. Hace tiempo quizás, ahora no, ahí está todo procedimentalizado, hay normas, hay trámites, hay burocratismos que hay que cumplir. Y para
publicar un libro, pues hay que pasar por varias instancias. Y entonces, a pesar de todas estas dificultades, dije, pues por lo menos prioricen algunos documentos que se tienen que publicar. Y es así que se priorizaron estos dos importantes aportes. Particularmente porque también creo que hay una relación muy cercana con los temas que contienen estas publicaciones. ¿Cómo no referirnos y cómo no tributarle un homenaje al doctor Jorge Flores? Porque yo lo he conocido en mi vida. Porque hemos intercambiado en muchas ocasiones, diálogos, pareceres. Porque cuando yo era estudiante muy joven en la universidad, siempre buscábamos algunos profesores referentes, académicamente, políticamente. Y una de las personas que nunca se negó a asistir a una charla, a asistir a un conversatorio, a asistir a un consejo, fue el doctor Jorge Flores Ochoa. Definitivamente que no solamente hay que relevar su capacidad académica, intelectual, profesional, sino creo que fundamentalmente también su sencillez, su humanismo, para estar siempre atento al diálogo, a la conversación. Yo creo que eso es muy importante en las personas. Las personas no solamente somos lo que eventualmente estudiamos o profesamos, también somos nuestros actos cotidianos. Y quizá eso sea lo que más ve la gente. Porque a veces el ámbito profesional se circunscribe solo a un ámbito que muchos no entienden. Pero si ven sencillez, si ven cordialidad en las personas, yo creo que también ahí está la enseñanza con la conducta propia. Y entonces, definitivamente, si podíamos tener una publicación sobre algunos testimonios respecto de la vida y obra del doctor Jorge Flores, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Por la cercanía con él, con su familia, a él que conozco tanto tiempo y que, por cierto, hemos tenido en el Cusco un intelectual de grandes e inmensas dimensiones como el doctor Flores. Y que lo más importante de eso es, como ya se ha dicho aquí, que él no esperaba ni estaba ávido de tener esos reconocimientos, sino que se conducía con la mayor modestia y sencillez posible. ¿Cuánto nos hace falta modestias y sencillez a todos? Y eso yo creo que es vital para la mejor armonía social que podamos tener en la comunidad. Ese es un tema. Y en el caso del ingeniero Pacheco, habíamos conversado ya hace más de un año de la posibilidad de editar ese libro, pero esta crisis económica, estas dificultades económicas no nos permitían. Tampoco me meto yo a decir hagan así, no, para eso hay gerentes, subgerentes que tienen que llevar adelante las cosas. Y por supuesto que a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que tengamos ediciones de lujo, con tapas duras, con mejores hojas, satinadas y todo así, pero en realidad se hace lo que se puede. En la gestión pública uno no hace lo que quiere, hace lo que puede, y a veces ni siquiera puede. Y entonces, ingeniero Pacheco, creo que de todas maneras hemos logrado sacar adelante la publicación, por muchas razones. Primero, la papa. Dicen que la papa fue el mayor regalo que América y el Perú le hicieron a Europa. Luego de la dominación española,
de la llegada de Cristóbal Colón y los españoles, en realidad se intercambiaron productos, se trajeron animales y se llevaron también productos de animales. Y se domesticaron allá, la papa se domesticó en Europa. No fue fácil, hubo mucho tiempo en que pensaron que ese era un veneno, que le iba a hacer mal a la población. Pero es en 1618, en la guerra de los 30 años entre protestantes y católicos, que ese producto salvó de la hambruna a Europa. Incluso en muchas conflagraciones bélicas, alguno de los ejércitos se dedicaba a cosechar y a sacar la papa para que el otro ejército no se apropie de esa papa. Ese es el valor y la dimensión de este producto andino, de este producto peruano. Y más aún cuando hay una investigación prolija, académica, elaborada por el ingeniero Pacheco y los coautores, el ingeniero Raime y el ingeniero Salcedo. Y entonces, por supuesto que teníamos que hacer esfuerzos para alentar una publicación también de esta naturaleza. Y hoy llegamos aquí a la presentación de estos dos textos que sirven mucho, no solamente a los que estamos acá, a la comunidad científica, a las generaciones que vienen después y que tienen que tomar en cuenta estos referentes, porque son parte de no solamente nuestro patrimonio, sino también nuestra educación, nuestra forja, nuestra manera de ver el mundo. Y entonces, creo que como municipalidad nos sentimos en estos últimos días que nos quedan al frente de la municipalidad, de alguna u otra manera con la satisfacción de que algo hemos cumplido. Quisiéramos haber cumplido más cosas, pero algo hemos cumplido. Tenemos cosas pendientes. Hace un momento yo me disculpo por venir un poquito tarde porque estábamos en coordinaciones con el alcalde entrante explicándole las cosas que quedan pendientes en la municipalidad, explicando los proyectos en continuidad que se tienen que seguir ejecutando, que no todos son necesariamente de infraestructura de fierro y cemento, también de una visión general, por ejemplo del Cusco metropolitano, por ejemplo del impacto que va a tener el aeropuerto de Chinchero en una ciudad que poco a poco va siendo metropolitana y que se va a extender mucho más allá de los límites de la provincia del Cusco. Y en realidad allí hay una visión de lo que hemos denominado siempre el florecimiento del Cusco, el Cosco Ticarinampa. El lema de esta gestión siempre ha sido el Cosco Ticarinampa en quechua, así como hemos cantado al comienzo el himno del Cusco en quechua, no por chauvinismo, idolatría, no, sino porque eso es parte de la recuperación de ese patrimonio cultural del Cusco, el patrimonio que quiso tanto Jorge Flores Ochoa, el patrimonio que está constituido básicamente por la papa y por supuesto ese quechua que no se puede ir perdiendo, que como bien se ha dicho aquí, quizás antes, hace algunas décadas, eran objeto un poco de mirar de arriba para abajo con menosprecio, pero ahora valoramos y revaloramos y decimos que todo ese patrimonio justamente es la riqueza del Perú, es la riqueza con que el Perú es visto por el mundo. Y a pesar de que como peruanos a veces nos suicidemos económicamente con tanto vandalismo, pero a pesar de eso el Perú siempre concitará la atención, la atracción del mundo por estos temas de patrimonio, antropológicos, de diversidades como los de la papa. Bien lo dijo el ingeniero, efectivamente mi hermana es su colega y trabajó también en el Centro Internacional de la Papa y trabajó mucho tiempo en papa y me explicaba rápidamente esto de la papa nativa. Y me decía, solo en el Perú crece esa papa nativa, no crece en otros lugares del mundo. Y cuando crece aquí una papa nativa es que brota casi espontáneamente. Y ese producto tiene un germen, un germoplasma
unas células que están tan fortalecidas contra la lluvia, la helada, el ambiente, que por supuesto son la riqueza que con investigaciones científicas pueden hacer que haya mejores papas en otras latitudes del mundo. Gracias a esa papa nativa justamente, que está acostumbrada a vivir y a continuar viviendo en las mayores inclemencias del tiempo. Eso la hace fuerte. Y esa fortaleza se tiene que llevar a otras papas, para que las papas produzcan y sean mejores. Entonces, todo este legado patrimonial tiene un valor y es lo que el Perú oferta y puede ofrecer al mundo. Y el mundo por eso viene al Cusco, viene al Perú, está interesado en conocer este país. Y nosotros tenemos que seguir trabajando por aperturar, por abrir nuestras fronteras para que sí vengan al Perú y también dinamicen de ese modo la economía. Esa economía que puede dinamizarse muchísimo más, porque aún no somos un país competitivo a nivel internacional, por ejemplo, en materia de turismo. Tenemos un poquito, pero veamos los grandes países que viven del turismo y nosotros podríamos llegar a mucho más. Pero para eso tenemos que tener estabilidad, comprensión como país. Y todo eso va a hacer que sea verdad y sea posible el Cosco Ticarinampa, el florecimiento del Cusco. Con la memoria del doctor Flores, con sus trabajos y su aporte al Cusco, el Cosco Ticarinampa es una realidad. Con el aporte de la investigación sobre la papa del ingeniero Pacheco y los ingenieros que han colaborado con él, el Cosco Ticarinampa es una realidad. Y todo esto hace que nuestra ciudad florezca, que el Cosco Ticarinampa sea una realidad, y gracias al Cosco Ticarinampa, Perú Suyunchis Ticarinampa también puede ser una realidad. El poeta chocano decía, cuando los ejércitos incas iban de la selva a los Andes, de los Andes al mar, en el célebre poeta del poema de la tristeza del Inca, ¿no es cierto? Después los cronistas decían que gritaban Jai, ¿no? Jai, Jai, para darse fuerza, para darse valor. Y por eso es que también nosotros siempre terminamos con un viva el Cusco, pero con un Jai, que es nuestra expresión propia, que también es parte de este patrimonio tan sin igual, tan importante que tiene el Cusco. Y por supuesto es que yo tengo que decirles aquí, ¡Jai! Por la memoria del doctor Flores Ochoa. ¡Jai! ¡Jai! Por la papa del Perú. ¡Jai! ¡Jai! Cosco. ¡Jai! Muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes.